Buenos días a todos. Buen día, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Vamos a darle a ver qué onda con esto. Entonces, a ver, va. Ah, sí, me he compartido pantalla. Permítanme. Muy bien. Entonces, en el último videito, checamos, revisamos los ejemplos de cómo aplicar esto del método energético a las vigas. Algo relativamente simple. La operación de esto no tiene mayor problema, siendo lo más complicado, pues separar la integral o dividirla en dos o tres integrales dependiendo del número de secciones y de la intersección de los dominios. Pero fuera de eso, pues no tiene mayor complicación. Y bueno, vamos hoy a checar uno, pero con armadura. A ver qué tal con una armadura, cómo opera. Espero estén listos. Es simple, pero necesitamos mucha, mucha velocidad para calcular las fuerzas de los elementos de una armadura. ¿Vale? Entonces, vamos a poner una armadura. Espero estén listos. Lo trataremos, no lo trataremos. Lo vamos a hacer con números para ver algunos detalles. Entonces, permítanme dibujar la armadura. Una armadura muy sencillita. No tiene, no va a ser algo tan complejo. Listo. Algo así. Y bueno, tiene una carga aquí. Ahora vamos a numerar los nodos para todos tener como la misma numeración. Y ahorita les digo que hay que calcular. Muy bien. Y ahorita numeramos los elementos de igual manera para tener como la misma idea todos. Listo.
Ahí está. ¿Sale? Y vamos a calcular. Recuerden que ahorita estamos checándolo para vigas estáticamente, para estructuras estáticamente determinadas. Y luego veremos cómo utilizar este método para estructuras estáticamente indeterminadas. Entonces, vamos a calcular. Permítanme. Aquí vamos a poner el origen del sistema de coordenadas para ahorita tener la guía. Calcular el desplazamiento sobre X. Del nodo 5 y sobre Y del nodo 4. ¿Sale? Entonces, vamos a calcular el desplazamiento sobre X, o sea, el desplazamiento horizontal del nodo 5 y sobre Y del nodo 4. ¿Sale? Recuerden ustedes que en una armadura, los nodos, en una armadura en el plano, los nodos únicamente experimentan desplazamientos de traslación, uno sobre el eje X y uno sobre el eje Y. ¿Vale? Solamente son los desplazamientos que experimentan. ¿Sí nos estamos siguiendo aquí? Sí, profe. Va, entonces lo que hay que hacer, por favor, es paso número 1, determinen, si son tan amables, determinen las fuerzas normales en los elementos así como está. ¿Vale? Las fuerzas normales en los elementos así como está la armadura, con la carga externa aplicada. ¿Vale? Las fuerzas normales en los elementos de la armadura que está de esta manera. Vamos a colocar el área. Lo voy a poner aquí. Todos los elementos tienen la misma área. O sea, el área de todos los elementos de la sección transversal es 4000 milímetros cuadrados y el módulo de elasticidad son 70 gigas. Ahorita checamos. Bueno, ahí están los datos completos. ¿Vale? Entonces, por favor, determinen las fuerzas en todos los elementos. Las fuerzas en todos los elementos con los métodos o con el método que ustedes quieran. Secciones o nodos, no hay ningún problema. Mientras yo aquí voy a redibujar esto, a ver si me queda más derecho. Las fuerzas en los elementos, ¿sale? Con el método que ustedes quieran. Mientras yo intento hacer esto mejor. Al parecer.
ahorita lo vamos a ocupar, obviamente, entonces. Como ustedes quieran, pero las fuerzas en los elementos, por favor, muy, muy importante que las calculemos. Como los ángulos son de 45, sí podemos dejar con la raíz de 2 los resultados. Ahorita los vamos a ir anotando. Quizá haya que calcular las reacciones. Okay. Creo que ya quedó menos mal.
Perfecto. Muy bien. Un segundito. ¿Están calculando las fuerzas en los elementos? Ya, profe. Sí, profe. Denle. Aquí nada más jugaba con el dibujo, que quedara más claro. ...50 kilonewtons, habíamos dicho aquí. El desplazamiento del nodo 5 o desplazamiento horizontal y vertical. Bueno. Muy bien. Entonces vamos a ir poniendo por acá las fuerzas. Mucha calma. Voy a poner aquí N1, una lista de las fuerzas. ¿Vale? Se supone que ya las podemos calcular, o sea, que ya las sabemos calcular sin ningún problema. Método de nodos, método de secciones, como ustedes gusten, ¿eh? No hay restricción en ese sentido. El método que ustedes gusten. Y no olviden esto. Por favor, no olviden esto. Profe, le quería preguntar una cosa, respecto a al método ahorita, por ejemplo, nos dejó investigar, en uno de los libros decía un elemento de fuerza cero. Bueno, creo que el elemento 5 es un elemento de fuerza cero. Corríjame si me equivoco. Espérame. Sí, sí. Ok, muchas gracias.
¿Vale? A ver, mucha atención con esto. Los nodos de una armadura solo experimentan desplazamientos de traslación sobre cada uno de los ejes, en 2D o en 3D. ¿Vale? Solo desplazamientos de traslación. Los nodos de una armadura no experimentan desplazamientos de rotación. Esto es porque los elementos se estiran o se contraen. ¿Vale? Nada más se estiran o se contraen. No hay flexión, no hay torsión. Entonces, al estirarse o contraerse, únicamente experimentan desplazamiento de traslación los nodos. ¿Vale? Solo experimentan desplazamientos de traslación. Muy bien. 2 minutitos más y ponemos los resultados. No está muy difícil. Bueno, eso digo yo. Muy bien. ¿Ya están? ¿Ya? ¿Ya están? Ya casi, profe. Ok. A ver. No sé cómo empezaron. Digo, cada quien tiene su método. Según yo, aquí quedan 50. Y en el 7 queda menos 50 raíz de 2 kilonewton. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí tienen los mismos? En serio, sinceros. ¿Sí tienen los mismos? Sí. Sí, profe. Ponte. Bueno. En 5 queda 0. En 4 queda 50. No está muy difícil. Ahí está. Ahí vamos.
Cuidado con las reacciones, ¿vale? Si las necesitan. Calma. A ver. Según yo, la 2 también es 0. Sí. Nada más nos queda 1, que según yo queda de menos 100. No, queda de 100, ¿no? Pero negativo, ¿no? Sí. Menos 100 kilonewtons. 100 kilómetros. ¿No? Ahorita, perdón, ya sé de aquí arriba. No sé, perdón, ahorita borro esta. Y nada más nos falta la 3. La 3 sale menos 100 raíz de 2 kilonewtons. ¿Seguros? A ver, yo tengo otro resultado para la 3. Es que Tengo raíz de 2 por 50. Bueno, 50 raíz de 2. sí, también, profe, 50 por raíz de 2. ¿Sí? Muy bien. Estos son los resultados que yo tengo. Les pregunto a ustedes, ¿tienen los mismos? ¿Tienen algo distinto? Yo nomás tengo una duda en el 3, profe. A ver, chécale. Yo hice, o sea, sí, los primeros cuatro normales sí me dieron. Pero ya después yo hice para el nodo 4. Ah, no es cierto, ya la regué. No, ya, perdón, ya vi que. No pasa nada. Profe, yo tengo otra duda respecto del elemento 6, que es que, bueno, yo empecé por el método de nodos en el nodo 5 justamente, y al hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, me sale que el elemento 6 tiene una, bueno, que no sufre ninguna fuerza. ¿Elemento 6? Ajá. A ver. Okay. Entonces tú dices que iniciaste por el nodo 5, ¿cierto? Sí, así es, profe. Ok. $50. Estamos todos de acuerdo que los ángulos son de 45, ¿verdad? Y si no tenemos problemas nadie. Sí. Okay. Aquí está N7. El ángulo es 45. Y aquí está N6. Entonces, suma de fuerzas verticales igual con 0 sería menos 50 menos N7 por el seno del ángulo, que es 45, igual con 0. Entonces N7 es igual a menos raíz de 50. No, 50 raíz de 2, perdón. 50 raíz de 2. Eso ya nos había salido. Y luego suma de fuerzas en X igual con 0. Entonces, a ver, decimos que N6 hacia acá atrás, N6 por 1 entre raíz de 2. No, perdón.
Está así. N6 menos N7 por el coseno, que es 1 entre raíz de 2 igual con 0. Y entonces despejamos, bueno, sustituimos. Ahí está. Y pues este muere con este y nos queda menos N6 más 50 igual con 0, N6 igual a 50. Sí, ya bien que la regué, perdón. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. Sí, va. Listo. Entonces, ¿alguien tiene dudas? ¿No? ¿Todo correcto? Va. Entonces, dice esto: desplazamiento sobre el eje X del nodo 5. Vamos primero con eso. Entonces, vamos a calcular el desplazamiento. Lo voy a poner aquí. Desplazamiento sobre... No se les olvide, los elementos de una armadura están en tensión o compresión, son vigas en tensión o compresión, solo se estiran o se contraen, por lo tanto, solo provocan que los nodos tengan desplazamientos de traslación y nunca de rotación. Desplazamiento sobre el eje X del nodo 5. Muy bien. Este método tiene una pequeña desventaja, y es que es repetitivo. ¿A qué me refiero? Es para que la armadura sea igual, le estoy copiando para que la armadura sea exactamente igual, porque ya ven que los dibujos no es lo mejor, así que sea igual. Muy bien. ¿Cuál es el problema de este método? ¿En qué es repetitivo? ¿A qué me refiero? Bueno, si yo quiero encontrar el desplazamiento de traslación, acuérdense, para un desplazamiento de traslación coloco una fuerza puntual. Una fuerza puntual para un desplazamiento de traslación en el nodo y en la dirección en la que yo quiero encontrar el desplazamiento. Entonces, coloco una fuerza puntual en el nodo y en el nodo y en la dirección donde quiero encontrar el desplazamiento, ¿sale? Muy bien. Ahí está. ¿Y qué creen que hay que hacer? Hay que volver a calcular todo otra vez. ¿Vale? Denle, calcúlenla todo, por favor. Otra vez, los elementos hay que volverlos a calcular. Muy bien. Calculen otra vez los elementos, por favor, si son tan amables. Nada más con la fuerza de 1 kilonewton, ¿no? Nada más, justamente eso, nada más con la fuerza virtual unitaria. Ya no están las cargas, ya no está la carga de 50 ni cualquier otra carga, únicamente está la fuerza virtual unitaria, ¿sale? Solamente así con esa. ¿Va? Lo voy a anotar en lo que ustedes lo calculan de nuevo. Nada más un detalle, por favor, para no confundir. Normalmente, de preferencia, le ponemos así: n virtual 1, n virtual 2, o sea, con una v, para no confundir. Profe, nada más tantito, me perdí en por qué tiene esa dirección la carga virtual. Voy. Y claro, ahorita lo decimos otra vez. Con este método, tú tienes que calcular, o bueno, para calcular el desplazamiento de un nodo, tú tienes que poner una
fuerza virtual si es traslación o un momento si es rotación. Tú pones la fuerza, o bueno, la carga virtual la tienes que poner en la dirección del desplazamiento que quieres calcular. Nosotros queremos calcular el desplazamiento del nodo 5 sobre el eje X. Entonces ponemos en ese nodo una fuerza virtual en la dirección en la que lo quieres calcular. Es en X, por eso lo pusimos así. Ah, ok. Y por ejemplo, si fuera 4 en X, sería la misma, pero 4, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo que 4 en X? No, o sea, por ejemplo. Si tú quieres calcular el desplazamiento sobre el eje X del nodo 4, Ajá. sí, pones Ah, borrarías esta y pones una fuerza virtual unitaria en la dirección X en el nodo donde lo quieres calcular. ok. Y calculas todas las fuerzas, ¿sale? Vale, gracias, profe. Okay. Lo voy a anotar, de todos modos, voy a anotar unas cositas de esas que ahorita mencionamos. Denme un segundo. Todos aquí, por favor. Todos vean la pantalla. Esto es muy importante, ¿eh? Y hay que tenerlo siempre en cuenta. La carga virtual unitaria se coloca en el nodo donde yo quiero conocer el desplazamiento. Y muy importante, es unitaria, pero tiene las mismas unidades que estoy yo manejando. ¿A qué me refiero? Si estoy yo manejando las fuerzas en kilonewtons, entonces la carga la pongo en kilonewtons. Si estoy manejando la fuerza en libras, la pongo en libras. Si le estoy manejando en kilolibras, la pongo en kilolibras. ¿Vale? Por favor, eso es sumamente importante. La fuerza, la carga virtual unitaria tiene que tener las mismas unidades de fuerza y de longitud en el caso de los momentos. Tendría que tener las mismas unidades, ¿sale? Por favor, no lo vayan a olvidar. ¿Va? Bueno, denle.
Muy bien. Estamos calculando con calma. 2 minutitos. En los métodos que quieran, digo nodos o secciones, no hay ningún problema. El único detalle aquí sí es que, bueno, pues hay que calcular todo, a todas las fuerzas normales otra vez. Ver si ustedes no disponen otra cosa. Bueno, de nuevo N2 nos queda de 0, ¿cierto? Así es, profe. Igual N5 nos queda de 0. N5 dan 0. Calma, no se precipiten. N N7 nos queda de 0. Recuerden ustedes, para las vigas, viga, en flexión, en torsión, pues bueno, tenemos el camino de el semestre pasado y tenemos este camino para determinar los desplazamientos. Ya nosotros decidiremos cuál utilizar, si el de este semestre, que es relativamente sencillo, o el de los semestres pasados. Ya sabemos las diferencias, y las diferencias radican en que este método nos permite encontrar un desplazamiento a la vez, mientras que los del semestre pasado, que son más largos, pero nos permiten encontrar, sobre todo los de doble integración o cuádruple integración, nos permiten encontrar varios desplazamientos, los desplazamientos de todos los puntos que conforman al eje longitudinal o la función que define el desplazamiento. Pero en el caso de las armaduras, no tenemos, aunque existen métodos geométricos, pues es muy difícil aplicarlos. Porque aquí, por ejemplo,
la dificultad está en identificar, y es tardadísimo, el elemento 6, por ejemplo, está en tensión, o sea, se estira, pero ¿hacia dónde se estira? Hacia la dirección positiva del eje X, hacia la dirección negativa, un cachito hacia la dirección negativa y otro hacia la dirección positiva. Es difícil. Y luego lo mismo en el elemento 7, hacia dónde se comprime. Entonces se vuelve complejo. Por lo tanto, este es el método para determinar los desplazamientos de los nodos en las armaduras. Aquí sí no hay otro camino que sea fácil, que sea accesible, más que este. Obviamente, a lo mejor pueden ustedes encontrar el libro o los libros, sobre todo los viejos, donde traigan los métodos geométricos para las armaduras. Pero tomen en cuenta que los ejemplos que ahí vengan, pues son muy pequeños, ¿sale? Son armaduras pequeñas. Armaduras muy grandes ya es muy difícil. Hablo de armaduras muy grandes de 7, 8, 9 elementos o más. Ya es muy complicado un método geométrico. Entonces, por eso este es el método más adecuado, aunque implica realizar varias veces el cálculo. Muy bien. Entonces, el N6 nos queda de 1, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. N, a ver cómo se llama este. 4, o sea, el 4 nos queda igual de 1. Sí. Y si no dicen ustedes otra cosa, los otros dos me quedan de 0. Así es, profe. Muy bien. Ok. Entonces, por favor, observen lo siguiente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona en base a lo último. Choro, aquí está. Funciona, en realidad, funciona en base a esto. Todos funcionan de la misma manera. Claro, cada quien en su fenómeno, flexión, torsión y eso, pero en general funcionan de la misma manera. Fíjense ustedes. Funcionan así. Para la armadura, funciona de esta manera. La fuerza virtual multiplicada por el desplazamiento real por el desplazamiento real es igual a esta expresión. ¿Sale? Mucha atención, por favor. Es igual a esta expresión. A ver, mucha calma con esto. Perfecto. Mucha calma, por favor, con estas ideas. Funciona en base a esto. Los vuelvo a invitar a ver el video, el último que subimos. Funciona en base a esto. ¿Vale? Ojo, por favor, aquí. Ojo, por favor,
en este detalle. Aguas acá, en esto. Ahí. Mucha atención con esto. En realidad, y vamos a aplicar, permítame, mejor la copio para no estar con el pantallazo. A ver si no se traba. Esperemos que no. Ok. Si son tan amables de ver esto, aquí pues platicamos para un elemento en carga axial, aunque bueno, se pueden sumar las energías o de deformación. Entonces, mucha atención acá. Déjenme, lo pego por acá. Ahí está. Va, funciona en base a esto. Esto sería, lo voy a borrar. Esto sería cuando yo tengo un solo elemento que experimenta carga axial. Un solo elemento que experimenta carga axial. ¿Vale? La fuerza normal en un elemento que experimenta carga axial de una armadura, o sea, las fuerzas normales en los elementos de una armadura son constantes. Son constantes. Entonces, el área es constante, E es constante, ¿sale? Entonces todo puede salir. Y pues esa integral pues es obviamente L. Y listo. Así sería para un elemento que experimenta carga axial con fuerza, un elemento que experimenta carga axial con obviamente fuerza normal constante a lo largo de todo el elemento, el área constante. En el caso de una armadura, pues yo tengo varios elementos, así que lo único que tengo que hacer es sumar lo de varios elementos. Las energías potenciales o de deformación de todos los elementos. Listo. Ahí está. Por eso habíamos puesto esta de acá y obviamente pues nada más la tendríamos que escribir de esta manera para que se viera adecuada. Las fuerzas normales de cada uno de los elementos multiplicadas por su longitud entre su módulo de elasticidad y el área correspondiente. ¿Vale? ¿Ya vieron lo que hay que realizar? Hay que realizar la suma. ¿Sí, todos nos estamos siguiendo? Sí, profe. Una duda, profe. A mí la fuerza virtual, bueno, la normal virtual, 1 me dio de 1 kilonewton. ¿En dónde, perdón? De la normal virtual 1. ¿La del elemento 1? Sí, la del elemento 1 me dio 1 kilonewton. Oh, vaya. Eso nos modifica todo. Ok. Bueno, es que yo empecé por el nodo 1. Hice el método de nodos y me salió que
la reacción en 1 de X, bueno, ajá, la reacción en X del nodo 1 es igual a menos 1 kilonewton. Entiendo. ¿Cómo sacaste tus reacciones? Primero hice sumatoria de fuerzas en Y para obtener la reacción en 2 de Y, que es igual a 0. Luego hice sumatoria de momentos en 1 y obtuve la reacción en 2 de en X. Y por último, sumatoria de fuerzas en X. Y de ahí ya saqué la reacción 1 en X. A ver, este es 1. No importa, bueno. R2Y, R2X, R1X. Entonces, si tú haces suma de fuerzas en X, te queda que R2X más R1X es igual a 0. Si tú haces suma de fuerzas en Y, te queda R2Y igual a 0. Perdón, aquí faltó un 1. Ahí está. Aquí faltó un 1. ¿Sale? Y ahora, mucha atención en esto. Si tú haces suma de momentos en este punto, donde tienes más reacciones, como tradicionalmente lo hacemos, en ese punto, si tú haces la suma de momentos, vas a encontrarte con que aquí hay 4 metros. Esta fuerza te genera un momento positivo, R1X multiplicado por 4. Sin embargo, es el único momento que se te genera, porque la fuerza 1, la fuerza unitaria, la fuerza virtual unitaria, esta de aquí, Es paralela, ¿no? Exacto, pasa por el punto de su línea de acción, pasa por el punto donde estás haciendo la suma de momentos. Esto no te genera momentos, por lo tanto, R1X por 4 es igual a 0, en consecuencia, R1X vale 0. Ok. R2X es igual a menos 1, y bueno, el otro que ya lo teníamos de 0. Entonces, R1X igual a 0, pues hace que en ese nodo no tenga ninguna fuerza externa. Por lo tanto, al hacer suma de fuerzas y en X y en Y, haces que 1 y que 2 pues tengan que valer 0. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Ok. Entonces, ojo, no se les olvide, por favor, esto que hemos platicado a lo largo de varias cosas, y es que si una estructura está compuesta por n elementos, la energía de deformación total es la suma de las energías de cada uno de los elementos. ¿Vale? La energía de deformación es la suma de las energías de cada uno de los elementos. Entonces no se nos olvide eso. Por eso es más, lo voy a traer para acá. Por eso es que ponemos la suma. Por eso es que aquí ponemos la suma. ¿Vale? No se nos olvide ese detalle de por qué ponemos la suma. Entonces, si una estructura está compuesta por n elementos, la energía de deformación total es la suma de esas energías individuales. Por eso ponemos la suma. ¿Va? En el caso de un elemento que experimenta carga axial y en base a lo que hemos platicado, las fuerzas normales en el elemento son constantes. Para ese elemento específico el área es constante, entonces puede salir de la integral y entonces, bueno, nada más se reduce a esa integral muy sencillita. ¿Va? Ok. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar esa suma. Claro, todos los elementos tienen la misma área, tienen el mismo módulo de elasticidad,
Lo único que nos falta conocer es, ¿qué nos faltaría conocer? La longitud, ¿sale? Sobre todo del elemento 3 y del elemento 7 en caso de necesitarlas. Muy bien. ¿Se puede? ¿Se puede evaluar la suma? Sí, por favor. A ver, evalúenla, por favor. A ver, evalúen la suma. Si quieren, anotamos las longitudes. El área es la misma para todos. La longitud del elemento 1 es 4 metros, del elemento 2 son 4 metros, del elemento 3 es 4 raíz de 2. ¿Listo? No está muy difícil evaluar la suma. Entonces tenemos el desplazamiento, la fuerza virtual unitaria, ¿vale? De 1 kilonewton por el desplazamiento del nodo 5 en dirección X. Y bueno, obviamente hay muchos elementos que tienen fuerza 0. Entonces, obvio, pues en la suma se hace un poquito más sencillo. No se les vaya a olvidar un detalle, por favor. Aguas con las unidades, ¿sale? Mucho cuidado con las unidades. Gigapascales y milímetros, así tenemos el módulo de elasticidad y el área. Yo les preguntaría, más bien les sugeriría que todos lo pusieran en kilonewtons y metros, que son las unidades de las fuerzas y las distancias que estamos manejando, ¿sale? Todo ponerlo en kilonewton por metro. Esa sería mi sugerencia, ¿sale? Ponerlo todo en las mismas unidades, por favor. Y bueno, pues obvio, se facilita prácticamente todo cuando tenemos elementos que tienen fuerza normal virtual 0, pues anula los productos.
Cuidado con la suma. ¿Sale? No es, en teoría no debería de ser complicada. Yo creo que el resultado se puede escribir en fracción o incluso se podría escribir en connotación científica, no hay ningún problema. Muy bien. Excelente. ¿Alguien ya tiene el resultado de la suma? Ya dividido entre E y. ¿Alguien ya tiene el resultado? Profe, una pregunta. Para este caso que estamos analizando, el desplazamiento en el nodo 5, ¿en la suma tan solo incluiríamos los elementos 6 y 7 o serían todos los elementos de la armadura? No, incluyes todos los elementos. Ah, todos. ok, gracias. Obviamente va a haber productos que te den 0, pero se incluyen todos los elementos, todos, ¿vale? Ok, profe, gracias. Muy bien. Entonces, todos los elementos. ¿Alguien ya tiene el resultado? ¿Alguien? 1.4285 por 10 a la menos 3 metros. ¿La -3, seguro? Creo que No. sí, no está mal. Sí. Espérame. Sí, fui yo. No, no se preocupe. Yo estoy chingando con las unidades y la cago. Sí, correcto.
4285. Ok. Ujú. Por 10 a la menos 3 metros. Y estoy dando lata con las unidades y soy el que las riego. Muy bien. 1 punto. No, pero espérense, sí, está bien. Espérenme. Antes de que. Así está bien el resultado de su compañero, pero quiero un detalle bien importante. Dale, ojo, aguas con esto. Díganme con qué unidades acaba la suma. Aquí, ¿qué unidades hay? Aquí, de este lado. ¿Qué unidades hay? Unidades de momento. A mí me dio que son metros, profe. A ver. No es cierto, metros. Sí, son unidades de momento. Ok, ojo aquí, Denme un segundo que tiene esto. Ojo aquí. Esto está en newtons, bueno, unidades de fuerza. Unidades de fuerza. Este también está en unidades de fuerza. Estas son unidades de longitud. Estos son unidades de fuerza entre longitud al cuadrado. Y este obviamente son unidades de longitud al cuadrado. Por lo tanto, abajo tengo unidades de fuerza y arriba tengo unidades de fuerza al cuadrado por longitud. Entonces sí, mucho cuidado con esto, Por favor, al final me queda kilonewton metro. ¿Por qué digo e insisto mucho cuidado con esto? Porque en algunos libros lo hacen una vez y luego ya nunca lo hacen o lo explican o lo dicen, o sea, lo dicen en el texto y luego ya no lo especifican y puede surgir la confusión. ¿En dónde? En lo siguiente. Al final de cuentas, queremos despejar al desplazamiento del nodo 5 en dirección X. Entonces pasamos dividiendo la fuerza la fuerza virtual unitaria. Al pasarla dividiendo, las unidades de fuerza del lado derecho se cancelan y ya nada más me queda esto de aquí. Metros. ¿Sí estamos de acuerdo? Es que ya lo había sacado así, profe. No, está bien. No, está bien. Yo lo único que yo tenga mucho cuidado porque por dos razones. Es muy importante, a partir de esto, que siempre nos quede claro que la fuerza virtual la ponemos en las mismas unidades en que estamos manejando las demás fuerzas para que haya este proceso de compatibilidad de las unidades. Y les decía, algunos textos ya dan por hecho esta situación y que al dividir entre uno, pues la magnitud no se afecta, y entonces algunos textos ya no ponen esto. Ya nada más ponen el puro desplazamiento. Pero si no tenemos cuidado en este detalle, cuando lean, a lo mejor alguien se puede confundir o hacer la pregunta que qué pasa con las unidades. Y bueno, lo que sucede es esta situación, ¿vale? No lo vayan a olvidar, por favor. No lo vayan a olvidar. Y bueno, pueden ponerlo así, ya saben, o pueden ponerlo de esta manera. No hay ningún problema. Si van a usar decimales, pues 4 decimales. Si se puede, si aguanta, pues pueden ponerlo con fracciones. No pasa absolutamente nada. Este es el desplazamiento. Esto significa que debido a la fuerza virtual debido a la fuerza aplicada de 50 kilonewtons a la fuerza real de 50 kilonewtons, este nodo es obvio que va a experimentar un desplazamiento vertical. Vamos a ver, déjame ver si permítanme ponerlo aquí. Más vale ponerlo acá abajo. Este es el nodo 5. ¿Vale? Obvio, va a experimentar un desplazamiento vertical. No lo conocemos. Pero este nodo, digamos, se va a desplazar de esta manera. Vamos a ponerlo de este lado.
se va a desplazar o va a llegar aquí a su posición final. Va a tener un desplazamiento vertical sobre Y y este desplazamiento horizontal sobre X, ¿sale? Esta será la posición final del nodo, es decir, caminará de aquí hasta acá. Esa será su posición final. Algo que por favor nos quede muy claro, muy claro, siempre, es que en las armaduras los nodos pueden experimentar hasta 2 desplazamientos, ¿vale? Y bien importante esto y que nunca se nos vaya a olvidar. Muy importante esto. Si el resultado me da positivo, quiere decir que el desplazamiento es en la misma dirección y en el mismo sentido de la carga virtual. Es decir, el nodo 5 se mueve en sentido, digamos, se mueve hacia la derecha, ¿vale? Horizontalmente, el nodo 5 se mueve hacia la derecha. ¿Sí queda clara esa idea? Sí, profe. Sí, profe. Ok, horizontalmente, no lo olviden, el nodo 5 se mueve hacia la derecha, porque el resultado es positivo. Mucho cuidado, mucho cuidado. En estructuras más complejas, a veces es complicado saber hacia dónde se mueven. Aquí, bueno, a lo mejor podría ser por intuición, así que no pasa nada. Yo pongo mi fuerza virtual en el sentido que yo crea, en el que yo quiera, y simplemente en el resultado me ubico y me fijo. Si esto dio positivo, quiere decir que se mueve en el mismo sentido, y si da negativo, quiere decir que se mueve en sentido opuesto. Nada más, ¿sale? No es ninguna otra situación, ¿vale? ¿Vamos muy bien en esto? ¿Alguien le quedó duda? ¿Podría repetir lo que dijo de por qué era el signo, profe? ¿Por qué era importante el signo? Sí, si el resultado es positivo, o sea, si tu desplazamiento es positivo, quiere decir que el nodo, o bueno, si el resultado es positivo, el desplazamiento es en el mismo sentido que la carga virtual. Ok. Si es negativo tu resultado, no pasa nada, simplemente tú sabes que el desplazamiento es en sentido opuesto a la carga virtual. Si aquí tuviera quedado negativo, significa que el nodo 5 se desplaza sobre el eje X hacia la izquierda, ¿va? Ok. Bueno, de tarea casi moral, pero que no sea tan moral, ahí se las mando mañana en la noche. ¿Cuánto quedaría? Calculemos el desplazamiento vertical del nodo 4. ¿Cómo quieren poner la fuerza virtual? ¿Es desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo? Tendría que ir hacia arriba, ¿no? Como quieran, pónganla hacia arriba, no hay ningún problema. Ahí está, su fuerza virtual unitaria en el nodo 4, en la dirección donde quiero calcular el desplazamiento, ¿vale? Muy bien. Ahí tengo una duda, profe. Si, por ejemplo, nos sale positivo el resultado, significa que va hacia arriba. No. Sí. ¿Cómo? Aquí, por ejemplo, si la pusiéramos hacia abajo y nos sale positivo el resultado, entonces el desplazamiento va hacia abajo. Sí. Ah, ok. Si aquí al hacer el cálculo, así como la pusimos ahorita, el resultado me sale positivo, quiere decir que ese nodo 4 se desplaza hacia arriba. Si la pongo así como la ven ustedes y me sale negativo, quiere decir que el desplazamiento es hacia abajo. Si yo la pusiera al revés,
Si yo la pusiera al revés, o sea, si la pusiera así y el resultado me sale positivo, quiere decir que el desplazamiento es hacia abajo. Y si me sale negativo, quiere decir que el desplazamiento es hacia arriba. A eso nos referimos. ¿Va? Muy bien. Ojo, antes de irte. Ok. Hay que calcular todo. ¿Vale? Todo. Es decir, otra vez hay que calcular las fuerzas normales virtuales. Hay que volverlas a calcular y aplicar de nuevo la suma. Las que no cambian son las fuerzas normales debido a la carga o a las cargas reales. ¿Sí queda clara esa idea? Sí. Correcto. Entonces, órale, todo otra vez, todas las fuerzas virtuales otra vez debido a esa carga unitaria, y no se les olvide, cuando ponen la carga unitaria, quitan todas las cargas externas. Solo está solita la carga virtual unitaria. ¿Va? Perfecto. No se diga más. Se los mando mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Dale, Sí, profe. no se diga más.